la sesión 1.4, como decían. Voy a leer el nombre, porque no he conseguido aprenderlo de memoria, que es un poquito largo. Siempre estamos en el eje de financiamiento, ¿verdad? Y esta sesión es el rol de la información para la toma de decisiones en la financiación. Cómo priorizar y el coste de lograr el ODS en el hogar y más allá del hogar. Vamos a contar con 3 ponentes. Les quiero invitar a que se pasen a la primera fila, por favor, para que puedan luego participar. Vamos a intentar llevar los tiempos un poquito estrictos. Voy a aprovechar mi carpeta institucional, que es roja. Cuando falten 2 minutos para su tiempo, les voy a mostrar la tarjeta roja para que sepan que les quedan 2 minutos y puedan cerrar, ¿sí? A ver si así conseguimos no atrasarnos más y aprovechar todo ese tiempo y no agotarnos. Quiero llamar en primer lugar a Carmelo Balda, el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico de Bolivia, que nos va a introducir la primera ponencia sobre la experiencia en Bolivia de la información y los indicadores que se utilizan para la priorización de esquemas de financiamiento. El ingeniero Carmelo es natural del departamento de Chuquisaca y es ingeniero civil con posgrados en sistemas de agua potable, de presas y manejo integrado de cuencas, entre otros. Y además tiene especialidades en infraestructura vial, de riego y de drenaje. En su trayectoria profesional ha ejercido cargos de alta responsabilidad. De 2012 a 2015 fue gerente departamental del FPS, el Fondo de Inversión Productiva y Social de Bolivia, en el departamento de Chuquisaca. Y de 2015 a 2020 ejerció como secretario de Obras Públicas del Gobierno departamental de Chuquisaca. Y desde noviembre de 2020 es el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico de Bolivia, con el que tenemos un trabajo muy cercano. Es además miembro de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Nos va a hacer una presentación, como les decía, sobre la experiencia de Bolivia, que puede ser útil también para otros países de la región. Después de las 3 intervenciones vamos a poder tener un espacio quizá para preguntas, depende cómo vayamos de tiempo. Así que si quieren, las pueden ir anotando o pensando y podremos tener un breve espacio de preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un poco les vamos a contar la experiencia de Bolivia en tema de agua y saneamiento, cómo hacemos gestión de financiamiento tomando indicadores en Bolivia. La información es tan importante para gestionar cualquier tipo de financiamiento y entendemos que es así en todos los países. En Bolivia la información tiene que ser oportuna, transparente, porque tiene una importancia relevante en la toma de decisiones. Por sí sola la información no ofrece los elementos necesarios, ¿no? Si nosotros tenemos una información una información no confiable, estamos seguros que vamos a tomar malas decisiones. Es por eso la información tiene que ser precisa, transparente y debe estar acompañado de indicadores que proporcionen la base para generar escenarios de financiamiento. El Viceministerio de Agua Potable, cualquier gestión de financiamiento toma referencia la información. La organización de la información con los indicadores que seleccionados están enmarcados en planes de desarrollo que permitan armar esquemas, posibilitando la formulación de programas, proyectos donde se definen la necesidad de contrapartes, erogación, estatales, responsabilidades de los gobiernos regionales, gobiernos departamentales, ETAs. Es por eso para nosotros como Ministerio de Medio Ambiente y especialmente Viceministerio, la información es crucial para hacer la gestión de un financiamiento de un programa. El Viceministerio de Agua Potable cuenta con un sistema informático que es Sistema de Información de Agua y Saneamiento en Bolivia, SIAP, ¿no? Nosotros a través del SIAP podemos reportar programas, proyectos por departamento, por municipio, por localidad, ¿no? Entonces, este SIAP maneja para reportar información el Viceministerio de Agua Potable. El VAPS, adicionalmente, el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico
cuenta con un marco de evaluación de desempeño. ¿Por qué es importante este marco, no? Porque está relacionado con el Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Saneamiento Básico, que es el PSDI. Cada sector, para la planificación, Bolivia tiene su PSDI, ¿no? En temas de agua, riego, saneamiento, ¿no? Entonces, todos los sectores tenemos el PSDI que está enlazado con el Plan de Desarrollo Sectorial. Estadísticas de la información e indicadores del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. El Viceministerio maneja dentro del marco de desempeño, maneja 9 indicadores, ¿no? Uno es el tema de cobertura de agua potable, cobertura de saneamiento básico, cobertura de plantas de tratamiento de aguas residuales. Las plantas de tratamiento de aguas residuales, o estas 3 primeras coberturas también se dividen en 2. Enfoque sectorial amplio, que es el SA. Clasificamos las comunidades de 0 a 2.000, comunidades rurales, de 2.000 a 10.000 habitantes está clasificado como pequeñas comunidades, y arriba de 10.000 como ciudades urbanas o periurbanas. Adicionalmente, el indicador 4 es la regulación de servicios, operación de los servicios y el tema de asistencia técnica. Y estos se dividen por subsector, por componentes, infraestructura, asistencia técnica, ¿no? El 7º indicador es la evaluación institucional, la resiliencia sectorial y la gestión integral. Bajo estos 9 indicadores nosotros generamos programas, proyectos para gestión de financiamiento. Acá podemos ver algunos datos que el Ministerio de Medio Ambiente maneja. Por ejemplo, tenemos en el censo 1992, Bolivia tenía una cobertura de 57.5 en tema de agua potable. En el censo 2001 tenemos una cobertura de 72 y en el censo 2012 tenemos una cobertura de 80 y tenemos proyección, tomando estos datos del censo, a la fecha de la gestión 2021, al 31 de diciembre de 2021, cobertura de agua alcanza a 87.1 en Bolivia. En el censo 2012, nosotros como Estado Plurinacional de Bolivia hemos superado los objetivos del milenio. Y en tema de saneamiento estamos con una cobertura a la fecha de 63.5%. Como podrán apreciar, estos indicadores son extractados del SIASAC, del Sistema de Información que tiene el Viceministerio, y son cotejados con INE, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Estos son los datos oficiales que Bolivia maneja en tema de cobertura de agua y saneamiento. Inversiones, de acuerdo a la planificación que tenemos con el PSDI y el PEDES, que es el Plan de Desarrollo Sectorial, Bolivia invierte cada año desde el año 2006 en temas de agua y saneamiento más de 18.342 millones de bolivianos, ¿no? En los últimos 12 años. El año que mayor inversión hemos hecho como sector es el año 2018, más de 1.879 millones. El año 2020 ha sido más de 1.000 millones, también ha habido pandemia, como todos conocen, en todos los países el tema de la inversión ha bajado. Estamos empezando a recuperar. El año 2021 tenemos una inversión de 1.253 millones. Y para el año 2022 tenemos en el sector de agua y saneamiento más de 1.280 millones. Estas inversiones, por supuesto, que están con la cooperación, AICID, Banco Mundial, tenemos del BID, ¿no? La mayor cartera que tenemos en esta gestión es entre AICID y el BID, ¿no? Que nos apoyan en temas de proyectos de agua y saneamiento. En Bolivia tenemos bastantes programas
que responden después de un largo proceso de gestión de financiamiento. Estamos manejando programas, proyectos con el fin de acortar las brechas de agua y saneamiento. Como ya les comentaba, en temas de agua estamos más de 87% y en temas de saneamiento superando el 63.4%, ¿no? Para eso estamos encarando más de 20 programas a nivel nacional. Los más importantes tenemos Aducción, APAC, PL 1073, Chuquiaguillo, Ciudades. Son 20 programas que esencialmente están priorizados en el sector de áreas periurbanas y pequeñas localidades. Seguramente es similar en todos los países. Ha habido muchísima migración del área rural hacia las ciudades y por supuesto que ha incrementado las necesidades. Por eso Bolivia enfoca su mayor atención en áreas periurbanas y pequeñas localidades. Tenemos muchísimos programas en ejecución para esta gestión, más de 2.280 millones de bolivianos. Los programas se estructuran sobre la base de planificación sectorial. Bolivia maneja un plan de desarrollo sectorial a nivel general, del cual se descuelgan todos los programas, subsectores, sectores, ¿no? Entonces, para nosotros, para nuestro gobierno, el tema de salud está en primer lugar. Hemos priorizado, como todos los países, ¿no?, por el tema de la pandemia, el tema de la educación y servicios básicos. Y, por supuesto, dentro de los servicios básicos está el tema de agua y saneamiento. Análisis sobre la terminación de esquemas de financiamiento. ¿Cómo definir un esquema de financiamiento? Nosotros, como Ministerio de Medio Ambiente, tenemos primero los datos estadísticos. Tomamos en cuenta primero la cobertura de agua y saneamiento para generar un programa, una gestión. Identificamos municipios en base a las coberturas. Una vez seleccionado e identificados los municipios, tenemos la población de servicio, ¿no? Identificamos la población de servicio y tiene que estar enlazado con el plan de desarrollo sectorial, ¿no?, que maneja el Ministerio de Planificación. A partir de ahí hacemos análisis de coberturas en temas de agua y saneamiento, ya especificando lugares, ciudades, si son comunidades, para generar un programa, si vamos a generar un programa para ciudades intermedias, ciudades capitales o un programa para el área rural. Una vez teniendo estas coberturas y estos datos, juntamente hacemos la planificación sectorial y definimos el esquema de financiamiento. Va a ser repago del nivel central, repago de los gobiernos regionales, gobiernos municipales, ¿no? Entonces, teniendo ya todos los indicadores, más la capacidad institucional de los gobiernos subnacionales, gestionamos el financiamiento. Gestionamos a través del BID, Banco Mundial, la Unión Europea también, ¿no? Tenemos varias fuentes que accedemos a gestión de financiamiento para programas y proyectos y lo hacemos a nivel nacional para los 9 departamentos. Los indicadores es clave para nosotros como gobierno, como sector, para poder definir para qué sector o comunidad, área rural, periurbana vamos a gestionar un financiamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros lo tomamos los indicadores a nivel municipal, comunidad, de forma trascendental, porque para nosotros es la clave para poder iniciar una gestión de financiamiento, ¿no? Esta información nos da los esquemas de financiamiento. Si nosotros contamos con una información inadecuada, desconfiable, por supuesto que vamos a cometer muchos errores. Podemos gestionar programas donde ya hay servicios de agua potable, ¿no? Entonces, eso es importante para Bolivia, el tener una información confiable, y esta información que tiene el viceministerio, por supuesto que está validado
por el INE, ¿no? INE es la institución que valida la información de coberturas no solamente de agua y saneamiento, sino también de vivienda, ¿no? Carreteras, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros trabajamos con INE. Es cuanto les puedo que tenemos como Bolivia en tema de gestión de financiamiento, y esperemos con los cooperantes seguir trabajando. Para esta gestión tenemos, para la próxima gestión tenemos que priorizar de acuerdo a estos criterios de Latinosan, especialmente dar la mayor mirada en temas de saneamiento básico. Creo que en temas de agua potable se ha avanzado muchísimo, pero hay que seguir avanzando en temas de saneamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro, y se ha ajustado perfectamente al tiempo. Gracias por eso también. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda ponencia de esta sesión. Es una metodología desarrollada en Ecuador por dos investigadores e ingenieros. Son Carlos Aguilera y Wilmer Santa Cruz. Carlos Aguilera es ingeniero en Ambiente y Desarrollo con estudios en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo y tiene experiencia técnica y social en la implementación de programas integrales de agua, de saneamiento, salud e higiene, tanto en Bolivia como en Ecuador. Tiene también habilidades en el manejo de herramientas de evaluación y monitoreo de programas de desarrollo en comunidades rurales y es actualmente el director ejecutivo para la Fundación Ingenieros en Acción y director de país para Engineers Without Borders de Estados Unidos y director de operaciones para Engineers in Action. La presentación la va a hacer el coautor del estudio, Wilmer Santa Cruz, que es un ecuatoriano, ingeniero civil y estructural, que actualmente es estudiante de la Maestría de Gerencia de Proyectos para el Desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar, con la sede en Bolivia. Tiene experiencia en implementación de proyectos de agua, saneamiento e higiene y de diseño y construcción de infraestructuras para agua y saneamiento en áreas rurales de la región Sierra y Costa de Ecuador. Actualmente se desempeña como subdirector técnico en la Fundación Ingenieros en Acción en Ecuador y como ingeniero de programas para Ingenieros Sin Fronteras de Estados Unidos en Ecuador también. Va a presentar Wilmer la metodología de evaluación ex ante para proyectos WASH, que es una metodología importante también para poder determinar dónde se debe hacer financiamiento, ¿verdad? Entonces, le doy la palabra a Wilmer. Gracias. Ok. Buenas tardes con todos. Antes de iniciar, permítanme felicitar a la organización de este evento y a todos quienes hacen parte de esta iniciativa de Latinosan, un llamado a la acción. Y por supuesto también al anfitrión, que ha escogido un lugar muy agradable para este evento en una ciudad muy bonita. Así es que es realmente un privilegio participar de estas conferencias. Bien. Bueno, pues voy a pasar a mostrarles de qué trata esta metodología que nosotros usamos en etapas tempranas. Es una metodología de evaluación y diagnóstico que nosotros usamos en los proyectos en que pensamos intervenir en infraestructura y especialmente los proyectos de tipo WASH, es decir, aquellos que tienen dos componentes, uno con el que se aborda la necesidad de infraestructura para agua y saneamiento, que se complementa con otro componente que está básicamente orientado a mejorar las capacidades y los conocimientos de esas comunidades en términos de salud e higiene. Esto a través de talleres y capacitaciones. Pues bien, todo esto que les voy a contar está basado en la experiencia que tenemos en la región Sierra y Costa del Ecuador, alrededor de 40 proyectos, algunos en fase de implementación, otros todavía en fase de diseño. Esta metodología está basada en la teoría de los medios de vida sostenibles que se desarrolló a mediados finales de los años 90 por dos investigadores británicos básicamente, Chambers y Conway, pues con el fin de evaluar cuáles son esos contextos de vulnerabilidad en los que se encuentran estas comunidades rurales y principalmente para mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo. La información disponible ya es bastante grande, así es que va a ser fácil para ustedes encontrar cuáles son las definiciones de estos medios de vida sostenibles, pero principalmente se hace referencia a las capacidades, las actividades, los recursos, las aptitudes que tienen estas comunidades para buscar sus sustentos de vida, lo que les permite pues principalmente obtener o llegar
a tener los objetivos tanto individuales como colectivos. Entonces, todos estos recursos están ya estudiados bajo 5 componentes o 5 capitales, que es lo que ustedes van a ver. El humano, el financiero, social y también el natural y físico. Sobre estos 3 primeros es sobre los que nosotros centramos nuestra metodología para entender cuál va a ser el beneficio o el sentido de bienestar que van a tener estas poblaciones con los proyectos. El capital humano brevemente hace referencia a los conocimientos y aptitudes, el nivel de conocimientos en escolaridad, el nivel de salud, el financiero básicamente a los recursos económicos, físicos que ellos tienen, y el social en que nosotros hacemos pues mucho énfasis de conocer cuál es la estructura de la comunidad, cuáles son los liderazgos, cuál es el nivel de participación que tienen para sus decisiones. El natural principalmente a cuáles son sus recursos naturales, cuáles son las fuentes de agua, cuáles son sus parcelas, sus tierras, el nivel de acceso que tienen y la calidad que esos recursos tienen. Y el físico, pues, a lo material, cuáles son las estructuras físicas que tienen dentro de su comunidad, cuáles son los bienes de producción, cuál es el nivel de acceso que tienen a esos materiales, cuál es la calidad de todos ellos, y principalmente todo esto se refleja, o la manera de ilustrar estos capitales es en un pentágono. La lectura de este pentágono es lo que nosotros utilizamos para tratar de inferir si nuestro proyecto o nuestro modelo de intervención como ONG va a ser exitoso. Recordemos que muchas de las intervenciones que nosotros hacemos están enfocadas en infraestructura, por lo cual diríamos que principalmente vamos a aportar al componente físico. Pero eso no es totalmente cierto, pues a través de esa intervención en el componente físico vamos a poder distorsionar cómo está distribuido este pentágono. Es así que nosotros debemos tener en cuenta que probablemente y muy seguramente el componente humano, social, natural y financiero va a variar. Entonces, esta primera mirada que nosotros le damos a la comunidad nos va a permitir saber si realmente lo que nosotros queremos ejecutar, los fondos que tenemos disponibles para los proyectos van a ser exitosos. Entonces, no quiero dejarles con la percepción de que esta es una imagen, porque realmente no es algo estático, es algo que nosotros vamos a modificar de forma positiva o negativa, se va a impactar. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos para obtener ese pentágono? Básicamente, tenemos una reunión con la comunidad y hacemos preguntas. Con la participación mayoritaria de la comunidad, vamos a estar seguros de que la información que nosotros obtenemos pues, refleja claramente cuál es el nivel de acceso a esos componentes. Nosotros utilizamos una herramienta Cobotool que nos ha ayudado a procesar el algoritmo que nosotros desarrollamos para tener los resultados. La ventaja es que podemos tener los resultados en tiempo real y así es que podemos tempranamente decirle a la comunidad cuáles son esos resultados. El diseño de la encuesta pues, involucra varias preguntas, variables que están ponderadas, pero respetando el principio de la teoría, ninguno de estos componentes está jerarquizado, es decir, que el peso de cada componente pues, está equilibrado, es igual para todos. El diagnóstico es puntual y actual, es decir, nos centramos desde una perspectiva de qué es lo que tiene la comunidad, qué es lo positivo, cuáles son sus fortalezas, y así nos alejamos un poco de querer saber desde un inicio cuáles son esas necesidades y cómo van a tener que ser los resultados o cómo van a ser los productos. Porque precisamente debemos centrarnos en el rol del ser humano. Entonces, a su izquierda ustedes ven una imagen que básicamente es la última matriz que nosotros utilizábamos, y a la derecha es el resultado que obtenemos. Ahora bien, cada comunidad es distinta. Este polígono que nosotros creamos es una imagen actual. Nosotros no podemos adaptar la comunidad a nuestro proyecto ni a nuestro nivel de intervención. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar si mi modelo de intervención va a tener un impacto positivo o negativo en estos capitales. Recuerden que nosotros lo que buscamos es que a futuro estos componentes se potencien, que sean resilientes. Entonces, la idea es que nosotros evaluemos nuestra capacidad de intervención con esta información. Nosotros dentro del programa de Ingenieros Sin Fronteras hacemos un énfasis en el capital social, pues estos proyectos que toman de 3 a 5 años demandan de la participación de la comunidad. Queremos saber si tienen una organización para tener una junta de agua, queremos saber si nos van a apoyar legalizando sus fuentes de agua, queremos saber el capital humano, queremos saber si vamos a poder tener la ayuda de la mano de obra, y sobre todo, y que también es importante, queremos saber cómo está su capital financiero. Queremos saber si ya tienen mecanismos y van a estar familiarizados con el proceso de tener las cuotas de las personas, de los usuarios de la Junta de Agua, o si van a tener algún conflicto.
Y obviamente la intervención va a impactar en el lado físico y probablemente en el medio ambiente podemos mantener el capital natural. Ahora, es importante que nosotros entendamos de que no hay un polígono bueno o hay un polígono malo, o hay una calificación mínima y hay una calificación ideal. Lo que nosotros debemos hacer es leer este pentágono y saber si es que el modelo de intervención de la ONG va a lograr un impacto positivo. Recuerden que todo esto que nosotros hagamos en la comunidad va a tener un impacto en cada uno de estos activos. Ahora bien, dentro del programa de Ingenieros Sin Fronteras nosotros hemos utilizado principalmente esta modalidad, digamos, esta metodología para saber en épocas tempranas si va a ser viable que yo pueda trabajar en esa comunidad. Además, esta metodología que nosotros tenemos nos va a ayudar a mejorar o delinear mucho mejor el marco lógico. Recuerden que el marco lógico inicia con el análisis de involucrados, de conocer cuáles son sus intereses y luego pues armar un buen árbol de problemas, armar un buen árbol de objetivos y tener un buen marco lógico, que es la herramienta que se utiliza para ejecutar el proyecto. Respecto de la aplicabilidad, la replicabilidad, pues totalmente una metodología de bajo costo que se puede extrapolar hacia otros niveles de intervención. Si alguien quiere aplicarlo para algo de salud, para algo de agricultura, está totalmente abierto que ustedes lo puedan modificar para que evalúen si su modelo de intervención de su organización va a tener los resultados que ustedes esperan. Dentro de las lecciones que tenemos nosotros, pues es que mayoritariamente debe haber una presencia de la comunidad. No podemos hacerlo esto simplemente con la directiva de la comunidad o simplemente con la directiva de las juntas de agua. Entonces necesitamos un nivel de al menos del 80% en esta primera fase de evaluación. Además, esto se puede cotejar con información que nosotros obtengamos de los grupos focales y las organizaciones que tenga internamente la comunidad. Se recomienda, es ideal que los evaluadores sean personas externas a la comunidad que no estén familiarizadas con el nivel de necesidad que tienen para que no haya un sesgo y una distorsión de la evaluación. Es necesario que toda actividad de intervención evalúe desde un inicio cuáles son las capacidades, las facultades que tienen las comunidades y esto también puede extrapolarse a otros campos. Entonces, en el 2016, después del terremoto, hubo organizaciones que tuvieron acceso a muchos recursos y porque se dañó el capital físico de estas comunidades, pues simplemente decidieron hacer proyectos de construir sus casas en otro lado, pero nunca tuvieron la oportunidad o nunca se interesaron en evaluar los otros capitales y pues resultado de eso les dieron casas en otros lados a estas personas. Esas personas vendieron sus casas, regresaron a donde vivían, entonces tenemos ahora dos problemas: comunidades que viven con sus casas antiguas destrozadas y aquellas personas que compraron esas casas tienen un problema ahora de ilegalidad. La plataforma Cobotool es muy flexible, tranquilamente la pueden utilizar ustedes incluso offline, entonces es muy ventajosa para que ustedes puedan obtener información. Y bueno, como les decía, la bibliografía es amplia, espero que tengan el tiempo de revisarla y poder aplicarla en sus organizaciones. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Wilmer Santa Cruz, también ha respetado muy bien los tiempos, así que vamos bien de agenda, se lo agradecemos todos, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la tercera ponencia. Hemos tenido dos tipos ya, una del sector gubernamental, del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico de Bolivia, una de una ONG de Ecuador y ahora vamos a tener una presentación del sector privado de México, así que tenemos bastante diversidad. Nos va a presentar... Perdón, tengo que desbloquear el teléfono para poder leer la biografía. Ay, algo he hecho, he tocado lo que no debía. Ya. Nos va a presentar el ingeniero José Araujo Aguilar, va a hacer la ponencia sobre innovación en gestión de servicios de saneamiento aplicable en México. El ingeniero Araujo es ingeniero químico con estudios en Administración de Empresas y Gestión de Organismos Operadores de Agua y cursa actualmente la maestría en Energías Renovables para Agua y Saneamiento. Es consultor para la Organización Panamericana de la Salud, para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América del Norte y la Comisión Nacional de Agua de México. Es también instructor en el Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey y de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento y también en el Banco de Desarrollo de América del Norte.
Tiene patentes propias en áreas de costos, de tarifas, de digitalización y de energías para agua y saneamiento, y es autor de libros y manuales de tarifas y costos. Fue ponente en el Foro Mundial del Agua en 2021 con el tema Modelos financieros, resiliencia e inclusividad, y desarrolla investigaciones y modelos avanzados en temas de digitalización y conectividad para servicios de agua y saneamiento. Por favor, ingeniero Araujo, le cedo el espacio. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Primero que nada, quiero hacer un presente a la Tinosan, de una porcelana mexicana típica. Agradecemos que nos hayan invitado y queremos corresponder una parte mínima. Gracias, qué amables. Aprecio el que nos permitan compartir para ustedes modelos que son aplicables para innovación en agua y saneamiento, que se aplicaron en México, pero son ejecutables en cualquier parte de Latinoamérica. Son modelos intermedios de financiamiento. ¿Y a qué nos referimos que son intermedios? Es la parte en la que las localidades no pueden desarrollar ingeniería financiera o que las instituciones, por su tamaño y por el plazo en que otorgan financiamiento, no llegan. Es un espacio muy interesante que hemos cubierto con modelos avanzados, que sustancialmente son vinculantes entre los usuarios, financiadores, gobiernos y los proveedores de servicios. También incorpora a todos aquellos que venden productos para saneamiento. Y claro, inicia desde la oferta y la demanda de estos servicios, sus costos, sus tarifas, ¿sí? Y tiene un ciclo que es de la cuenca donde se extrae el agua, los usuarios y cómo regresa a la cuenca. Es un modelo cíclico más que circular. Analiza el riesgo local de cada localidad para ver cómo puede enfrentar propiamente sus necesidades y el financiamiento y proyecta resultados. Y es para todo tipo de entidades públicas, privadas o comunidades también. Y es una base para políticas públicas. Llega hasta el punto de generar políticas públicas para que la gobernanza sea más homogénea y puedan instrumentar soluciones de largo plazo con la participación del gobierno. Y tienen patente propia internacional. La patente propia internacional es una certificación que buscamos para darle fortaleza y poder trabajar en todos los ámbitos. En México, los antecedentes de saneamiento deben ser similares en toda América, pero en general podemos decir legal, financiera y comercialmente se han asociado el proceso del saneamiento y del agua, pero el agua es un problema distributivo y el saneamiento es un tema receptivo. Tienen diferente lógica, por tanto deben ser diferenciados, ¿sí? Se aplican modelos comercial y financieramente similares en todas las zonas que tienen catastral, demográfica y químicamente diferente saneamiento. Y claro, también en las áreas rurales se presenta una generalidad que aquí se hace una especificación diferenciadora. Y claro, se aplican esquemas no diferenciados hoy, muy homogéneos a todas las localidades, lo cual reduce la capacidad de dar solución y aumenta el déficit, porque los modelos financieros no tienen esa elasticidad. Y claro, afecta el índice de agua renovable si aplicamos modelos genéricos. Estos son los antecedentes que existen en México, deben ser similares. Se aplicó una metodología de 4 pasos, muy sencilla, aunque tiene sus detalles internos. 1, minería de datos. Hacemos el proceso inverso. De un cementerio de información y de datos se pasa a una minería para extraer riqueza de esta información. 2, un análisis predictivo. ¿Qué va a pasar en el futuro con los datos que tenemos y si no hacemos nada? Esta parte es muy importante. ¿Cómo podemos avanzar con los mismos modelos? ¿A dónde nos pueden llevar? Se hace un desarrollo y una instrumentación. En la minería de datos se analizan todas estas modelos de información, desde el volumen, el medio ambiente, hasta la digitalización y los indicadores económicos. ¿Cómo impacta la economía mundial en mi zona diferente? ¿Cómo afecta en Santa Cruz diferente que en Cochabamba o en Sucre o en La Paz?
Cada ciudad tiene un recipiente económico de su propia elasticidad, entonces no se puede tratar a todos igual. El modelo hace estas diferenciaciones. El análisis predictivo se trabaja por regiones y por territorios, con costos específicos de saneamiento, diferentes de los de agua. En el desarrollo se aplican indicadores que denominamos rastreadores, un tracking, un indicador que se emite, que se calcula, pero hay que seguirlo en el futuro para ver qué tan alineado estoy de mi propia meta y de lo que necesita mi comunidad. Son indicadores rastreadores que se denominan, con base en costos propios de saneamiento y costos de tarifas también de saneamiento. Y se establece una tarifa óptima. ¿Cuál es esta? La que cubre mis costos. ¿Qué tan lejos o cerca estoy de ella y qué se debe hacer? ¿Y con quién debo trabajar para hacerlo? Se hace un modelo, tenemos un modelo, al final del lado derecho, se llama TADIX, ya lo platicaremos, un modelo que se adapta a todas las localidades. Y en la instrumentación hacemos escenarios, pero el primero de todos es el actual. ¿Qué sucede si no hacemos nada y continuamos con esta tendencia? ¿A dónde nos lleva? En costos, en salud pública y en servicios. Y claro, vemos la captación de capital, qué tan aptos estamos para captar capital de todo tipo, como lo mencionaron en el inicio, ya sean transferencias, impuestos de tarifas o el propio esfuerzo que hace la localidad. Y vemos los riesgos políticos y se hace un proceso de mejora discreta, no mejora continua, como en la iniciativa privada, mejora discreta que es paso a paso con rastreadores. Y claro, tiene sus particularidades y hay un manual y una guía que hace esto. Se estableció en una metodología dinámica, ágil, digitalizada, que son hojas de cálculo. Puede ser tan compleja o tan sencilla, siempre y cuando sigamos las formulitas que nos va proponiendo. ¿Sí? Es un modelo digital de análisis predictivo. Estamos viendo a futuro qué puede pasar con mi localidad. Con información básica trabaja. Aplica rastreadores, como dijimos, y son modelos independientes, interrelacionados, con ajuste multivariable. Cada localidad lo puede ajustar a su propia realidad. Y tiene algo importante, sus resultados son compatibles totalmente con financiadores y con programas de gobierno. De hecho, estos modelos surgieron del interior de la comunidad, pero considerando cómo están los programas federales, las calificadoras y los financiadores para hablar el mismo lenguaje que ellos y lograr nuestros objetivos. Y el ciclo con el que se trabaja, uno, se hace un balance de oferta y demanda, primero que nada. Una estructura de costos propio de saneamiento, ¿cómo? No es un costo, es una estructura de costos. Los usuarios, ¿cuál es la dinámica de los usuarios en diferentes zonas y qué calidad de químicos aporta al sistema? Porque mis costos dependen de la calidad de los efluentes del agua utilizada. ¿Sí? Las eficiencias y eficacias. Hemos patentado una fórmula de eficacias que tiene que ver con el volumen y con la eficiencia, totalmente aplicables. Y buscamos tarifas que sean sostenibles en el tiempo, participativas pero sostenibles. Y vemos la deuda interna que tiene cada localidad, porque también esa parte es muy importante. ¿Qué tan endeudado estás para poder acceder a nuevos financiamientos? Y aquí se ven la capacidad de la inversión propia que tú puedes hacer, ¿sí? Con la banca, la operativa tuya y con las instituciones. El modelo básicamente está digitalizado y aplicable totalmente con una facilidad muy sencilla. Ese es un ejemplo de cómo está una de las gráficas que extrae valores ambientales, de deuda, de inversión, de saneamiento en diferentes años. Y nos va diciendo algo importante porque nos proyecta para adelante qué podemos hacer. Este modelo, ¿qué beneficios directos nos arrojó? Uno, es un documento de planeación estratégica directa y efectiva. Dos, nos da una modalidad de poder predecir a mediano plazo. Y, amigos, también presenta el análisis de riesgos. ¿Qué pasa con los riesgos que tengo? Y se asocia con una cartografía digital gratuita que puede estar en cualquier parte, ustedes lo pueden bajar, pero hay cartografías gratuitas exclusivas de agua que están en calle por calle y me puede ir apoyando para diseñar cuotas y ver las estrategias. Nos predice la vida útil de las inversiones, ¿me va a alcanzar o no y qué puedo hacer? Y
calcula el impacto de las variables económicas en cada localidad. El precio del petróleo, al aumentar, afecta en diferentes maneras a la actividad económica de cada ciudad y a su geografía. Nos ayuda a decir cómo va a impactar en tu comunidad. Y es compatible con todo tipo de inversionistas, usuarios, banca, empresas y gobiernos. Y maneja mejora discreta totalmente. ¿Qué resultados se obtuvieron? Porque son totalmente reales. Uno, se aplica a todo tipo de usuarios. ¿Sí? Disculpen. Tiene costos específicos de saneamiento, por un lado. Las tarifas las especifica por tipo de usuario, diferenciadas, y por la calidad del agua, y nos lleva a normas y reglamentos. Y hace tarifas independientes, ambientales y tarifas de saneamiento, para que el usuario sepa en qué está contribuyendo él para continuar con la vida del medio ambiente y del modelo. Y genera ingresos propios de saneamiento con base en sus costos. Y maneja coberturas. Voy a hacer la cobertura financiera interna y la cobertura del servicio al exterior. Y es compatible con programas de gobierno y con financiadores. ¿Qué resultados? Uno, nos generó indicadores móviles, rastreables totalmente, para saber mes a mes o quincena a quincena cómo me voy acercando a ellos. Y nos presenta el valor de activos en riesgo, con un escenario, como mencionamos, la tendencia actual, qué pasa si continúo y qué sucede si actuamos. Y este es un ejemplo de cómo se van construyendo. Son indicadores de saneamiento, hay varios, se pueden fabricar incluso los que ustedes deseen. Nos dice el valor que tiene el día de hoy ese indicador, qué unidad de medida tiene, lo describe técnicamente, nos sugiere cómo manejarlo y la parte principal, que es el valor en riesgo. Cada indicador, ¿qué sucede si no lo atiendo? Va a tener un costo muy alto, social, en salud o financiero. Y claro, estos esquemas se hicieron para ingresos, egresos, ingreso por metro cúbico, costo por metro cúbico, operación, y para una gran cantidad de servicios que se dan. En total tenemos 82, son totalmente dinámicos, como las acciones de la bolsa, se van moviendo mes a mes, son totalmente móviles y nos pueden ayudar a predecir el futuro. Y se hicieron en hojas de cálculo muy sencillas, se le pone color aquí por efectos didácticos, pero son hojas sencillas relacionadas en una computadora, totalmente manejables, amigos. ¿Qué impactos logramos? Uno, mayor calidad de recursos para las comunidades, mayor proporción de las aportaciones del gobierno y de la propia comunidad con transparencia, pero con una fluidez. Un diseño gradual de políticas públicas. Hemos diseñado reglamentos para dárselos a las comunidades para que operen dentro de un orden que pueda permitirles